La mayoría de nosotros, si no todos, en una manera u otra, a fin de año estamos analizando el año que está a punto de terminar y nos estamos preguntando cuáles fueron aquellas resoluciones que hicimos a principio de año que hemos logrado o que no hemos logrado. Estamos analizando lo que ha pasado el año y nos preguntamos si hemos crecido o no y miramos retrospectivamente a todo el año. No sé cuántos hacen eso. Yo creo que eso es recomendable y es saludable hacerlo. Es decir, no debemos pasar por la vida sin mirar atrás. El salmista decía, enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, como vamos a ver hoy claramente, no miramos hacia atrás para quedarnos atrás, pero sí es sabio contar nuestros días. Por supuesto, los días que ya hemos vivido. Eso significa, por supuesto, mirar atrás y contar, y ser bien objetivo y contar las veces y las formas en las que Dios nos ha bendecido. Y eso es precisamente una de las cosas que hacemos a final de año. Y sí, el sermón de hoy tiene ese espíritu, sigue en esa dirección. En la palabra de Dios, en la historia de la redención humana, en el trato de Dios con la humanidad, hay diferentes momentos en los que Dios les da palabras específicas a una persona y a un pueblo y a un grupo en diferentes maneras o en diferentes formas. Estuve muy tentado a usar el pasaje del pueblo de Israel por el desierto, específicamente cuando llegan al Mar Rojo y los egipcios vienen persiguiendo al pueblo de Israel. No podían regresar porque los egipcios venían detrás de ellos y delante tenían el Mar Rojo. Y Moisés, como líder, se encontraba en una encrucijada. Ya habían criticado muchísimo a Moisés. ¿Y qué hago? Y Moisés, en su conversación con Dios, le pregunta al Señor y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Tenía en la mano la vara. Una vara insignificante. Una vara común, pero era lo que Moisés tenía en la mano. Esto tiene mucho significado y es un sermón en sí mismo. No quiero entrar tan profundo en ello. Pero Dios usó eso para que Moisés abriera el Mar Rojo y así el pueblo entrara milagrosamente en tierra seca. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, las aguas se unieron y el pueblo egipcio, hay evidencias de eso hasta el día de hoy. El pueblo egipcio tan grande, el imperio más grande del entonces, quedó hundido, ahogados, porque estaban persiguiendo al pueblo de Dios. Dios realmente libertó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Y esas palabras, ¿qué tienes en tu mano? Hay un momento en que Moisés está orando y orando y orando y orando, y Dios le responde en estas maneras: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que ande. Dile al pueblo que ande. Yo creo que en el trato de Dios con la humanidad, cuando Dios se refiere a un pueblo, cuando Dios se dirige a un pueblo completo, hay muchos momentos que recibimos una palabra como esa. Es hora de movernos adelante. Eso me lleva al título del sermón de hoy: llamados a avanzar, no a retroceder. Llamados a avanzar, no a retroceder. Y ese es un instante en que Dios trata con el pueblo de Israel como corporativamente, todos juntos. Pero si vamos un poquito más atrás todavía, encontramos, la mayoría de ustedes conocen este pasaje, cuando Dios llama a Abraham. Interesante, y para mí es importante esclarecer esto y hacerlo claro. Abraham era de Ur de los Caldeos, de una tierra idólatra, no conocía a Dios. Abraham no había hecho absolutamente nada para ganarse el favor de Dios. Pero como decía el apóstol Pablo, y a mí me encanta citarlo, por el puro afecto de su voluntad, Dios lo llamó y le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré.
Y la palabra nos enseña, Génesis nos enseña, Hebreos también habla de esto en el capítulo 11, que Abraham salió sin saber a dónde iba. Él salió, él fue obediente. Pero por supuesto, ambos pasajes, el primero, Abraham, nos habla del nacimiento de la nación de Israel. Abraham es el padre de nuestra fe, nos habla del nacimiento de nuestra fe en general. Luego lo vemos en el pueblo de Israel, pero yo quería algo que fuera específico para la iglesia, algo que sea más relevante para nosotros hoy. Y sentí la dirección del Espíritu Santo a otro momento en que Dios trata con un grupo, en esta ocasión, un grupo más pequeño, con 11 discípulos, los discípulos, y le dice a los discípulos, vayan. Un momento de transición, el momento en que Jesús estaba a punto de ascender, de modo que estas palabras que vemos en la Gran Comisión, podemos decir que fueron una de las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Y lo que vemos después es el próximo capítulo en la historia de la redención humana. Cuando ascendió el Señor Jesús, podemos decir de cierto modo que terminó su ministerio público, que terminó su ministerio acá en la tierra. Y vemos que después desciende el Espíritu Santo, como Él mismo les dijo. Él les dijo a los discípulos, vayan y esperen la promesa del Espíritu Santo, serán investidos de poder, ¿verdad? Y vemos en Hechos capítulo 2 que evidentemente el Espíritu Santo descendió y eso marca el inicio de la época o de la era de la iglesia. Muchos piensan o creen, consideramos, yo también, que Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, marca el inicio de la iglesia. De modo que es un tiempo transicional. Termina el ministerio público de Jesús y está a punto de comenzar la era de la iglesia, y las palabras que el Señor Jesús usó para empoderar a sus discípulos, creo que son las mismas palabras que el Señor nos está diciendo hoy. Usted quizás se está preguntando cómo vamos a terminar el año, el 2025, y cómo vamos a mirar al 2026. Y algo importante que vemos en este pasaje que acabamos de leer, Mateo capítulo 28, versículos desde el 16 hasta el 20, vemos que Jesús no los llama al pasado. Es decir, evidentemente ellos todavía no eran perfectos, les faltaba mucho, vamos a verlo enseguida. Había muchas raíces que estaban todavía siendo manifiestas en el comportamiento de ellos, en el versículo 16. Pero aún así, el Señor no los lleva a la cruz de nuevo. La cruz ya había pasado 50 días atrás. No los lleva al sermón del monte, ya Él les había enseñado todo lo que le iba a enseñar. No los lleva a ningún otro momento del tiempo de Él con ellos. Todo lo que el Señor Jesús les dice en ese momento es darle instrucciones para el futuro. Y la instrucción fundamental es, vayan, vayan. Es hora de avanzar. Ahora, algo importante, algo muy importante, vamos al versículo 16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea. Algo muy importante, es simplemente narrativa. Pero encontramos algo importante allí. Entonces, ¿quiénes salieron para Galilea? Los 11. Hasta no hace mucho, cada vez que se mencionaban a los discípulos, ¿habían cuántos? 12. Todos sabemos lo que pasó con Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. Muy interesante la vida de Judas Iscariote, cómo pudo haber alguien en el equipo elegido por el Señor Jesús que terminó demostrando no ser parte del equipo, que terminó demostrando que no pertenecía allí. Mucho que podemos pensar al respecto. Pero acá en esta ocasión, la orden, ya Judas por supuesto no estaba. La orden era para los 11, lo cual nos lleva a entender que esto no es para todo el mundo. El mensaje de hoy
no es para todo el mundo. Yo sé que todo el mundo, todo ser humano, los amigos de Dios y los no tanto amigos de Dios y los que quieren ser amigos de Dios y aún los enemigos de Dios quieren la bendición de Dios para el próximo año. Todo el mundo la quiere. Y Dios está dispuesto a darle su bendición a todos los que vengan a Él. Recordemos cómo es que Dios llama a estos. En los primeros capítulos de cada uno de los evangelios, especialmente de Mateo, vemos el llamado de cada uno de ellos. Por ejemplo, Mateo, quien escribe esto, estamos leyendo Mateo capítulo 28, ¿verdad? Mateo era un cobrador de impuestos, un judío cobrador de impuestos, lo cual nos dice de su condición espiritual. Para nosotros un cobrador de impuestos es alguien común. Nadie va al condado de Hillsborough y busca al tax collector, ni siquiera recuerdo cuál es el nombre claro de él ahora mismo, y lo categoriza como un falso. Pero para ese tiempo, que un judío representara al imperio romano y le cobrara impuestos a los judíos, eso por sí solo no era aceptable culturalmente para los judíos. Pero aún más cuando entendemos que un cobrador de impuestos en aquel entonces para los judíos se caracterizaba generalmente por ser un ladrón, alguien que robaba, alguien que no tenía los principios correctos, ¿verdad? Sin embargo, cuando Jesús se encuentra con Mateo y lo llama, Mateo deja todo eso para seguir a Jesús. Lo que estoy haciendo es describiendo uno de los 11, precisamente el que nos escribe lo que acabamos de leer. En su experiencia personal, él se había encontrado con el Señor Jesús. Y sí, él lo había dejado todo por Jesús. Lo había dejado todo por Jesús. Eso caracterizaba a los 11. ¿Quién es el verdadero creyente? Aquel que está dispuesto a dejarlo todo por Jesús. Aquel que reconoce que Él lo dejó todo por nosotros. Aquel que reconoce que Él dejó su gloria. Y como vemos en Navidad, se hizo hombre, como dice Filipenses capítulo 2. No solamente un acto de humillación en que Dios haya tomado un cuerpo humano, sino que en la condición de hombre eligió por voluntad propia nacer en las condiciones humildes que nació, como hemos visto en la serie de navideña. Pero no solamente nacer. En cierto momento le preguntaron a Jesús, alguien que quería seguirlo, y él respondió diciendo: el maestro no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, Jesús se entregó completamente. Jesús, pudiéramos decir, que era homeless. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Después que salió de la casa de mamá, de la casa de María, y que era de José, él no tenía, era itinerante. Eso es lo que podemos interpretar de esas palabras. En otras palabras, él vivió una vida sacrificada todo el tiempo. Aquel que conoce a Jesús, los 11, son esas personas. Son las personas que han entregado su vida, que han reconocido su insuficiencia. Han declarado: yo soy insuficiente. Como estaba compartiendo con una familia ahorita en el lobby, me estaba compartiendo de cómo habían pasado la Navidad y qué bendición. Y no son millonarios. Yo he estado en la casa de ellos. No tienen lujo ninguno. Pero estaban tan alegres, tan felices, porque habían podido compartir con cierta familia, incluso invitar a algunos a la iglesia. Estaban tan felices. Y digo, alguien conoce a Jesús cuando le rinde toda su vida al Señor. Y cuando le rinde toda su vida al Señor, podemos contar las tantas bendiciones que nos da. Y aunque quizás no pueda contar los millones en el banco, ¿saben qué? Son más felices que muchos millonarios porque cuentan las bendiciones de Dios que nada ni nadie les puede quitar. Y son más felices que cualquiera porque tienen lo más grande que puede tener un hombre, que es Dios. Y cuando alguien tiene a Dios, si va a aplaudirle, hágalo para Él y hágalo con fuerza. Ser cristiano es ser escogido. Es un privilegio grande. Es un privilegio que no tenemos todos los días. Es decir, cuando entendemos la doctrina bíblica, entendemos lo que la Biblia nos enseña, Dios no está todos los días, absolutamente todos los días, llamándonos a todos. En otras palabras, acercarnos a Él no está a la merced de nuestra decisión. No. Hay momentos en que Dios te llama.
Y Dios trata contigo y Dios suaviza tu corazón. Es más, que cuando vamos más profundamente a la doctrina, para que un muerto pueda responder, tiene que tener vida, ¿verdad que sí? Físicamente hablando, para que un muerto pueda responder, tiene que tener vida. La palabra enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Cuando Él vino y nos habló, y para que Él pudiera hablarnos, tuvo que haber un momento en que Él milagrosamente, en su gracia, en su favor inmerecido, nos vio, nos valoró y nos dio la habilidad de escucharlo. Y esa habilidad de escucharlo no es algo que tenemos todo el tiempo, que está a nuestra merced cuando querramos. No. Hay veces que queremos arrepentirnos y no podemos. Hay veces que queremos cambiar y no podemos. Hay momentos de gracia. Y cada uno de estos 11 habían respondido a esos momentos de gracia. Cada uno de los 11 estuvo dispuesto a entregarlo todo por el Señor. Y esos son los que terminan conociendo a Dios. Ahora, pudiera hablar muchísimo más de esto de la elección. Y muchas personas piensan, bueno, si Dios eligió a unos para bien y a otros para mal. Mire, es tan complejo que ningún hombre tiene la respuesta para eso. Si usted cree que yo tengo la respuesta, perdón por decepcionarlo, no la tengo. No creo que ningún hombre la tenga. Pero lo que sí todos tenemos es la capacidad de decidir y de entender y de responder al Espíritu Santo cuando trata con nosotros. Ahí estaban los 11. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Es interesante que Jesús les había indicado que fueran a un monte en Galilea a los discípulos, no a través de los discípulos directamente. En otras palabras, cuando Jesús resucita y van allí María Magdalena, las otras dos Marías, y se encuentra con el Señor Jesús en diferentes maneras, en diferentes lugares, no solamente cuando María va a la tumba. Una de las cosas, una de las órdenes que le da Jesús a María Magdalena y a María es que vayan y le digan a los discípulos que Jesús iba delante de ellos a Galilea y que se encontraran en un monte específico. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado a través de la obediencia de María. ¿Están conmigo? En otras palabras, estos discípulos estaban siendo obedientes una vez más. Estaban siendo obedientes una vez más. Ahora, dice el versículo 17, y aquí está algo muy importante. El versículo 17 dice, cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Y nos dice esto en plural. Como grupo le adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Digo, wow. Qué bueno es saber que aunque yo haya rendido mi vida al Señor Jesús, no soy perfecto. No lo soy. Qué bueno es saber, según nos enseña la doctrina del Nuevo Testamento, que mientras viva en esta carne, nunca lo voy a hacer. Mientras que viva en esta carne, ojo. Habrá un momento en que no vivamos en esta carne y entonces sí vamos a hacerlo y seremos completos como Él es completo. Pero no quiero adelantarme. Aquí vemos a 11 que fueron elegidos, que le habían rendido su vida al Señor Jesús, pero que todavía no eran completos. Y yo puedo decir, ¿cómo puede ser que alguien que vivió con el Señor Jesús 3 años, que lo vio hacer tantos milagros, que los panes se multiplicaron en las manos de ellos, vieron tangiblemente el poder de Dios manifiesto en sus propias manos frente a ellos, una y otra vez, que escucharon, como tú y yo no hemos podido escuchar audiblemente la voz de Jesús, que fueron testigos de la crucifixión, y quienes pudieron ver al Señor Jesús después de ser resucitado? ¿Cómo puede ser que algunos de ellos todavía para este momento, 50 días después de la resurrección, estaban dudando? Yo no puedo entenderlo, pero eso nos da esperanza. A mí me da esperanza, porque quizás cuando usted mira al 2025, usted sea uno de esos que sí es cristiano, que ama al Señor Jesús, que le rindió su vida al Señor Jesús, y que cuando mira al 2025 tiene más preguntas que respuestas. Y como pastor yo tengo que hablarle a mi iglesia
no como un conferencista extraño que viene se prepara bien y viene a hablarle una plática que se aprendió de memoria, muy bien hecha, pero no. Los pastores tenemos que hablarle a nuestra iglesia con el corazón, conociendo lo que está sucediendo, y hablarle no solamente del conocimiento, sino del corazón. ¿Cuántas familias en el 2025 se separaron? ¿Cuántos de nuestra iglesia hoy están detenidos? Estoy hablando de la cuestión con la inmigración. Gente fiel, gente que amaba al Señor. Y sí, yo entiendo que entrar ilegalmente al país es un delito. Yo entiendo todas esas cosas, pero hay mucho que podemos hablar del tema de la inmigración. Pero la realidad es que hay tantas familias que hoy están pasando por mucho dolor. Mucho dolor. ¿Cuántos recibieron durante el 2025 un diagnóstico que cambió su vida para siempre? ¿Cuántos fueron marcados en una forma negativa en el 2025? Y estamos allí como los discípulos que adoraron, pero algunos con duda. Yo quiero decirle algo, que es mejor estar con duda en las manos del Señor que estar tan seguro fuera de Él. Es mejor estar con dudas en las manos del Señor que estar sin duda fuera de Él. Hay personas que se creen que tienen la solución para todo y que tienen la capacidad para todo, hasta el día en que se encuentran con una pared, hasta el día que se encuentran con un diagnóstico, hasta el día que le llega la mala noticia, y ahí se dan cuenta que todo lo que ellos consideraban poderoso se derriba. Pero qué bueno es saber que nuestro Dios no se derriba. Él sigue siendo Dios, Él sigue teniendo poder, Él sigue teniendo autoridad. A veces pensamos que la duda es el fin y que por dudar no somos merecedores. Para este momento los discípulos debían conocer esto muy bien. Jesús sabía lo inmerecedores que cada uno de ellos eran. Las últimas palabras que tenía, por ejemplo, Pedro, con quien más yo me identifico, el más imperfecto, pero al mismo tiempo el líder de los apóstoles. Las últimas palabras que tenía Pedro en su mente, verbalmente del Señor Jesús, ¿cuáles fueron? Jesús resucitado repite exactamente el mismo escenario que cuando Él los llama a Pedro, los pescadores. Pedro y sus amigos Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, habían regresado a pescar después de la crucifixión. ¿Ok? Habían regresado a hacer lo que hacían antes. Eso demuestra que estaban sin esperanza. Las palabras que Pedro había tenido antes de eso eran las palabras que le dijo: a ese hombre ni lo conozco. Imagínense el dolor que había en el corazón de Pedro. Pero Jesús resucita y se le aparece por lo menos 2 veces a los discípulos, todos juntos. En una de esas veces estaban encerrados en una casa y Jesús entró con las puertas cerradas, milagrosamente, en un cuerpo glorificado. Entró. Allí no estaba en ese entonces no estaba Tomás. Repite el mismo escenario, los discípulos reunidos con las puertas cerradas, pero ahora Tomás estaba, y esa fue la oportunidad que le dio a Tomás. ¿Verdad? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Después de eso, todo este tiempo Pedro estaba allí. Estas 2 ocasiones, estas 2 apariciones del Señor Jesús, Pedro estaba allí con ellos. Y ni una palabra del Señor Jesús. Lo último que había escuchado Pedro, lo último que había en el corazón de Pedro era: a ese hombre ni lo conozco. Imagínense a Jesús allí, resucitado, y que no te diga nada. Pero hubo otra oportunidad. Y fue de nuevo cuando Jesús repite exactamente el mismo escenario que cuando los llamó a los pescadores, a Pedro, Juan y Santiago. Y es entonces que el Señor Jesús restablece el llamado a Pedro. Pedro, ¿me ama? Pastorea mis ovejas. Así 3 veces. No quiero entrar demasiado en la historia. Lo que quiero que veamos es que estos hombres eran hombres imperfectos. En esta ocasión que Jesús le da la gran comisión a los discípulos, quienes estaban allí, ahí estaban todos imperfectos. Y conocemos mucho de Tomás, el incrédulo, conocemos mucho de Pedro, el impulsivo, pero todos los demás eran tan imperfectos como ellos. Todos tenían faltas, pero no obstante estaban allí. Algunos no creyeron, pero estaban allí.
No te quedes en el pasado, no te quedes en tus faltas, no te quedes repitiéndote a ti mismo y atando tu mente a las mentiras del enemigo sobre tu vida. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, la primera vez que se encuentra con Pedro, la primera vez, Pedro todavía no había decidido seguirlo. Sin embargo, en ese encuentro de primera vez con Pedro, el Señor Jesús profetiza sobre la vida de Pedro. El Señor Jesús conoce todo lo que vamos a hacer en toda nuestra vida. Nada de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer puede jamás sorprenderlo. No lo sorprende. Él es Dios. Él lo sabe todo. Tú eres escogido, tú eres llamado y hay un momento en que tienes que arrepentirte si faltas. Pero quiero que sepas que aún así eres llamado. Todas las faltas del 2025, el enemigo quiere repetírtelas y decirte, tú eres esto. Y quiere darte una identidad que no tienes. Tú eres aquello. Tú eres así. Tú eres de esta otra manera. Y el Señor, considerando todas esas mentiras que dice el enemigo, a esos mismos discípulos le dice a ellos, no los corrige, no trata de darle una lección más. No. Le dice, vayan y hagan discípulos. Qué bueno es cuando una persona imperfecta trata contigo y trata contigo como un maestro. Primero porque no te va a tratar como que es la cuarta persona de la Trinidad. Porque esa persona conoce muy bien sus faltas y sus fallas. Y como conoce sus faltas y sus fallas, no va a pensar que es la cuarta persona de la Trinidad, como me gusta decir. Te va a tratar como un humano. Te va a tratar al mismo nivel. Yo soy tan imperfecto como tú. Y soy tan perdonado como tú. Y el Señor me conoce tanto como te conoce a ti. Y tiene un plan conmigo como el que tiene contigo. Por lo tanto, puede darme esperanza. Qué bueno que es así. Todo esto para decir, no mires a lo que en el año 2025 no pudiste lograr. No te quedes en las dudas, no te quedes solamente preguntando. Jesús no intentó responder a las dudas que ellos tenían, aunque sabía que tenían las dudas en ese momento. Él no intentó responder a esas dudas. Él dijo, vayan y hagan discípulos. No te puedes quedar en el pasado, no te puedes quedar pensando en todas las cosas que no tienes solución o que no tienes respuesta. Tienes que marchar adelante, creyendo en el Señor y confiando en su poder y confiando en su mandato. Lo segundo que queremos ver hoy es avanza confiado en la autoridad de Cristo, no en tu propia fuerza, en la autoridad de Cristo. Después que Jesús, o después que Mateo nos cuenta esto, que cuando lo vieron, lo adoraron, como dice el versículo 17, pero algunos dudaban, dice el 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso significa, yo soy Dios. ¿Quién tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? Dios. Se me ha dado toda autoridad. Fue una expresión de Jesús verbalmente para decir, yo soy Dios. No había dejado de ser su amigo. Jesús les estaba diciendo, quien te conoce, quien te llamó, es alguien que no se equivoca. Quien te llamó es alguien que te conoce bien. Que es tu amigo, pero al mismo tiempo es Dios. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Algunas de las cosas que quizás hicimos mal en el 2025 es confiar en nuestras propias fuerzas. Es pensar que podíamos hacerlo nosotros mismos sin Dios. Y muchas veces sucede eso. Muchas veces no terminamos dependiendo de Él porque creemos que sabemos. Puede ser que durante el 2025 tú hayas tratado de cargar tus cargas tú solo. Hayas tratado de seguir adelante por tus propias fuerzas. Y eso no ha funcionado o ha funcionado. Algunos han tomado decisiones sin consultar con Dios. Esto es muy serio. Algunos han tomado decisiones sin consultar con Dios, pensando que sabías todo y no ha salido bien.
Otros vivieron de la presión todo el año y no vivieron de la fe. Aquí Jesús le dice a los discípulos: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. En otras palabras, yo soy Dios. Yo tengo absoluto control, es lo que significa. Una afirmación más después de la resurrección para aquellos que creyeran en que realmente Él era Dios. De hecho, para mí una de las evidencias de la resurrección no tiene tanto que ver con lo que sucedió el día de la resurrección. Para mí no tiene tanto que ver, esas son evidencias válidas, por supuesto, no estoy desvalorizando las evidencias de la resurrección que están propiamente escritas en la Biblia, no las estoy ignorando. Son muy válidas, muy importantes. Sin eso, nuestra fe no sirve. Pero una de las evidencias de la resurrección para mí, que yo valoro mucho, es el testimonio precisamente de estos 11 discípulos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que ellos no eran perfectos, que tenían miedo aún después de la resurrección, que tenían faltas que ya para el tiempo que Jesús ascendió, después de aparecerse a ellos por más de 40 días, todavía eran imperfectos, todavía dudaban. Sin embargo, todos estos hombres, los 11, todos ellos, 12 si incluimos a Pablo, murieron como mártires por el Señor. Para mí eso es una gran evidencia, porque nadie muere, nadie está dispuesto a dar su vida por una mentira. Si ellos no fueron testigos de la resurrección, si era un cuento, no hubieran muerto. Ahí mismo hubieran dicho: mira, esto es un cuento, pues yo sigo mi vida pescando como Pedro y Santiago. No, todos ellos dieron su vida por el Evangelio. Todos entregaron su vida por el Evangelio, lo cual demuestra que en efecto vivieron en el poder del Espíritu Santo. Y la autoridad de Jesús en ese momento fue delegada en ellos. Toda autoridad me es dada, por tanto, vayan. Una de las cosas que aprendemos en la Biblia es que Dios no es injusto, que Dios nos da mandamientos que podemos cumplir. Claro, en la dependencia de Él, pero que al mismo tiempo podemos obedecer. Dios no, como se dice en inglés, He doesn't set us off for failure. Él no nos prepara para un fracaso, Él nos prepara para éxito. ¿Ok? Y aquí vemos cómo Él le dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por 3 años y medio el Evangelio se había quedado en Jerusalén. Ese era el momento para que el Evangelio saliera de Jerusalén. Quiero ir rapidito por la historia, y el tiempo se me acaba, para entender cómo es que esto se pone de manifiesto, cómo es que se vive. Cuando usted lee los evangelios, no solamente Mateo, sino lee los 4 evangelios y lee la Gran Comisión, los textos paralelos a la Gran Comisión, y los encuentra allí, va a ver cómo los evangelios cuentan de cómo es que se iba a hacer. Se iba a hacer en el poder del Espíritu Santo. Solo en el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas que demuestra la veracidad de esto es que esos mismos discípulos que tuvieron tanto temor, que eran tan imperfectos, cambiaron el mundo entero. ¿Por qué? Porque recibieron el poder del Espíritu Santo. Porque recibieron la promesa del Espíritu. Y lo que Jesús les había dicho, que serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, se cumplió. Porque ahora el poder, como dice el apóstol Pablo a una de las iglesias, el poder que habitaba en Jesús para la resurrección, ese mismo poder ahora vivía en los discípulos, como vive en ti y en mí. Hay un poder extraordinario en ti y en mí. Pero quiero que veamos cómo esto se pone de manifiesto y cómo ocurre en la historia de la iglesia. Es inevitable hablar de la historia de la iglesia sin hablar del fundador de muchas de las iglesias, el gran apóstol Pablo. Y Pablo fundó muchas iglesias. Una de ellas fue la iglesia de Filipos, a quien escribe la carta a los filipenses. Pudo estar en Filipos, pudo visitar la prisión de Filipos, donde hubo algo extraordinario en la fundación de la iglesia de los filipenses. Pero Pablo, en el capítulo 4 de esta carta, le escribe a ellos diciendo, capítulo 4, versículos del 10 al 18, no aparecerán sus pantallas. Dice, lo que voy a leer ahora tiene que ver con necesidades que pasó el apóstol Pablo. Miren, si pudiéramos vivir la vida cristiana en lo personal, si pudiéramos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas,
entonces no fuera algo extraordinario, no fuera del poder de Dios. Muchas veces esto se pone de manifiesto en el manejo de finanzas, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía una boca como la tuya y la mía, tenía un estómago como el tuyo y el mío, tenía que comer, tenía que tener techo, aunque se había dedicado por completo a plantar iglesias, ¿verdad que sí? Y en muchas ocasiones pasó por mucha necesidad. Dentro de todas las necesidades que pasó el apóstol Pablo, la iglesia que siempre estuvo con él fue la iglesia más pobre del Nuevo Testamento, la iglesia de los filipenses, la iglesia que habitaba en Filipos. Y él escribe esta carta a los filipenses hablándole de esto. Y les estoy hablando de esto porque es el poder de Dios manifiesto aún en medio de las necesidades. Ese es el punto. Es el poder de Dios manifiesto aún en medio de las necesidades. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 18 dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. En otras palabras, no tenían para darle. No es que haya pasado, escuche esto, necesidad alguna vez. Escuche cómo es que se experimenta el poder de Dios. En la vida de Pablo, el mayor plantador de iglesia del Nuevo Testamento. No es que Versículo 11, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Ese famoso versículo que todos nos sabemos de memoria. Pues todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Él estaba diciendo que podía hacer ¿qué? Vivir en pobreza, porque Cristo te fortalece, o vivir en riqueza, ambas cosas. Versículo 14. De todos modos, han hecho bien en compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia, el evangelio, por primera vez, y luego, según mi viaje, luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, vamos a leer ahora en Tesalónica, cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen otra ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento, tengo todo lo necesario. Y aún más, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante y aceptable y agradable a Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? A veces pensamos que el impartir del poder de Dios para ser discípulos en todas las naciones, esa fue la gran comisión, ¿verdad que sí? ¿Y quién lo puso en práctica mejor que cualquier otro? El apóstol Pablo. ¿Y cómo lo puso en práctica? Con lo que estamos leyendo ahora. En otras palabras, lo que estamos leyendo aquí es la manifestación de cómo luce el poder de Dios. ¿Y cómo luce el poder de Dios manifiesto? En este caso, no es el único caso, una iglesia que no tenía nada, pero que daba mucho. ¿Quién hace eso? Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y a través de eso que dice él, que ellos iban a recibir que Dios iba a recibir mucha ¿qué? Mucha gloria. Dios está glorificando. Y cuando el mundo dice que es imposible, Dios dice, conmigo todo es posible. Cuando el mundo dice no puede, cuando tú piensas que no puedes, si tú respondes al llamado de Dios y te propones a ser discípulos, mira, nada te podrá detener. Nada nos podrá detener. Tenemos que comenzar a mirar y vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo, en nuestra dependencia de Dios, porque Él fue el que dijo, toda autoridad me es dada, por tanto vayan. Y si Él dijo, vamos a ir y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer discípulos. En Hechos capítulo 17, Lucas nos narra cómo es la experiencia en Tesalónica. Estamos hablando de hacer discípulos, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Y vimos cómo el apóstol Pablo lo hizo en Filipo. Filipo fue la primera iglesia de toda Europa, si alguien no sabía. Ahora vamos a Tesalónica. Tesalónica, hoy por hoy, Tesaloniki es la segunda ciudad más grande de Grecia. En Tesaloniki hay 2 millones de personas en este momento. Cuando Pablo habla a esta iglesia, Hechos 17, del 3 al 6, dice que Pablo explicó las profecías
en una sinagoga allí en Tesalónica, y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a las palabras de Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Ese fue el comienzo de la iglesia en Tesalónica. ¿Cómo es que Dios hace discípulos? Los hace así. Pablo estaba haciendo ¿qué? Enseñando. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles. Es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo aquí. Versículo 5. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia. Reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y regresarlos a la multitud. ¿Usted está escuchando cómo es que el Espíritu Santo los empoderó? ¿Cómo fue la realidad? ¿Cómo se vivió eso? Este es el punto. Así fue como sucedió. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban. Ese era el punto que quería llegar. Cuando el evangelio llega a Europa, primero en Filipos y después aquí, en Tesalónica, donde quiera que iban, en medio de necesidad y en medio de cualquier problema, ahí estaba la mano de Dios con ellos. Y la élite judía y la oposición, ¿qué es lo que estaban diciendo? Estos han transformado el mundo entero. Ese es el punto que quería llegar. Han transformado el mundo entero. ¿Por qué todavía seguimos transformando el mundo entero? ¿Por qué no hay nada ni nadie que pueda parar la iglesia del Señor Jesús? No importa las faltas. Mire, yo he sido cristiano toda mi vida. Toda mi vida. Yo he visto de todo en la iglesia. Nada me sorprende de la iglesia, las cosas buenas y las cosas malas, nada me sorprende. Pero ¿saben qué? Esa iglesia con todas sus faltas es la iglesia del Señor Jesús. Es la iglesia redimida, es la iglesia que tiene el poder, es la iglesia indetenible. Y no hay ningún gobierno ni ningún imperio en toda la historia de la humanidad que jamás haya podido detener la iglesia. El imperio romano, el que gobernaba en el tiempo del Señor Jesús, con lo que se recaudó con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, con el oro que sacaron del templo de Jerusalén, se construyó el Coliseo romano. Y en el Coliseo romano los cristianos ardían. ¿Cómo puede ser que el financiamiento del Coliseo para matar a cristianos haya sido con el oro del templo? Y usted no puede entender eso. Pero ¿saben qué? Eso no detuvo jamás el evangelio. El evangelio continuó y no se quedó en Europa. Llegó a América, llegó a Cuba, llegó a México, llegó a Puerto Rico, llegó a todo el mundo. Porque el evangelio del Señor es poderoso y nada ni nadie lo puede detener si tú obedeces. No importa cómo te sientas. Hebreos capítulo 11. Yo estoy leyendo esto porque muchas veces nos idealizamos que cuando Dios nos manda y somos obedientes, pues que, cuidado que ahora voy yo, el ungido por el Señor, y sí, pero no es como a veces pensamos. Terminamos una serie en nuestra iglesia del libro de los Hebreos, ¿verdad? Nunca llegamos al capítulo 11, pero mira estos versículos del capítulo 11 que intentan animar a los cristianos a seguir, a moverse adelante, como titulamos el mensaje de hoy, a no mirar atrás. Ese es el punto de Hebreos, ¿verdad que sí? Hebreos 11, 32 al 39 dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Yefté, de David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron de Dios lo que Dios le había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada.
Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedrados. A otros le cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Tenemos suficientes ejemplos para seguir. Vamos adelante. No importa lo que venga en el 2026, vamos a conquistar, vamos a hacer discípulos, vamos a conquistar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Y si tú tienes que conquistar algo en tu familia, pues vas a conquistarlo en tu familia. Y si tienes que conquistarlo frente al espejo y decirle al espejo lo que tiene que decirle, pues lo vas a conquistar. Pero tú tienes que enfrentar en el 2026 yendo adelante, no mirando atrás, creyendo en las promesas del Señor Jesús, sabiendo que Él es Dios y que Él es fiel. Termino, con la promesa de la gran comisión. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y de eso he hablado mucho en nuestra iglesia, por eso no voy a decir nada de eso hoy. Pero ahora Jesús terminó diciendo, y he aquí, es decir, todo lo otro era una condición. Hay promesas en la Biblia que son incondicionales, pero hay otras que son condicionales. Y aquí está lo que decía al principio. Yo sé que muchas personas quieren la bendición de Dios. ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Pero hay que hacer discípulos. Hay que ir, hay que salir de la comodidad y enfrentar algo desconocido. Se los digo en palabras más relevantes. Tenemos que dejar de pensar que no sabemos y que no podemos hacer discípulos y creer que cada uno de nosotros puede ser un líder de grupo. ¿Sí? Cada uno de nosotros puede ser un líder de grupo. Tenemos que dejar de pensar de que no lo sé todo y por lo tanto no puedo o no sé hacer discípulos. ¿Y qué? ¿Tú crees que ellos lo sabían todo? No lo sabían todo, pero hicieron discípulos. Y así es que la iglesia avanzó y la iglesia creció. En tu vida personal, aunque no lo sepas todo, puedes confiar en el que sí lo sabe todo. Y como iglesia, tenemos que creer de verdad en el llamado a hacer discípulos. Porque la promesa vale la pena. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben por qué podemos vencer la enfermedad? Porque Él está con nosotros. Nos sane o no nos sana. Si nos sana, gloria a Dios. Y si no nos sana, gloria a Dios también. Porque Él no nos abandona. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Si tienes mucho, tienes poco, ¿qué importa? Él sigue siendo Dios y Él está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Y si Dios está contigo, todo va a estar bien. No son palabras vanas. Es la realidad. Jesús estaba a punto de ascender. Los discípulos no lo iban a ver más físicamente. Ellos necesitaban estas palabras. Aunque no me vean, yo estoy contigo. Yo no sé si tú has visto a Dios en el 2025, pero yo quiero decirte algo. Aunque no lo hayas visto, Él ha estado allí. Y en el 2026, Él va a estar con nosotros. Él va a estar conmigo. Él va a cumplir su promesa. Todos los días, en el día bueno y en el día malo. En el día de llanto, yo tengo con quien llorar. Se llama Jesús, mi amigo. Y en el día malo, también tengo con quien quejarme. Alguien que me ama y me escucha.
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no te quedes atrás. No le creas las mentiras al enemigo, que tú eres esto o aquello y que este es el fin de tu vida, como si algo en tu vida sorprendiera a Dios. No, Dios tiene muchos propósitos para ti. Dios tiene mucho para ti, para que conquistes. Tienes que creerlo. Como Moisés, tomar la vara, lo que ha puesto en tu mano, y usarlo y moverte adelante. Vayan y hagan, discípulos. No sientan. No. Vayan y háganlo. Tenemos que hacerlo. Amén. En el 2026, llénate de fe. Atrévete a creerle a Dios. Vamos a estar puestos en pie. Atrévete a creer que no serás el mismo. Atrévete a creer que vas a cambiar. Atrévete a creer que de verdad será un año mejor. Si no por otra cosa, porque tú has cambiado. Atrévete a creer que Dios le importa tu vida y que Él puede hacer milagros, que Él puede hacer milagros económicos en tu familia. Olvídate de las mentiras del enemigo, que eres un muerto de hambre, que no sabes inglés, que no tienes futuro en este país, que no tienes nada que hacer. Mentira del diablo. Yo soy un hijo de Dios, escogido, amado, y Él está conmigo. Y como dice el Salmo 1, sino que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Tú tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Eso no es así de gratis, eso no es así. No, porque Él está contigo. Si Él está contigo como Él prometió, entonces todo va a estar bien. Vas a poder conquistar tu matrimonio. Vas a poder conquistar todo lo que Dios tiene para ti. Todo lo que Dios tiene para ti. Si hay alguien hoy que no conoce al Señor Jesús y usted está aquí por primera vez, y Dios te ha hablado y entiendes que debes hacer algo, no solamente creer, hacer algo. Hoy es una buena oportunidad para que demuestres que crees. Puedes pasar al frente, oramos por ti. Pero yo creo que a veces nuestra fe tiene que convertirse en acción para convencernos a nosotros mismos y al mundo espiritual, pero a nosotros mismos, de que esto es una decisión, de que esto es un compromiso. Esto no es una prédica para que se quede aquí. No. Si Dios te ha hablado y hay algo en tu corazón que está surgiendo, tú tienes que hacer algo para demostrarlo. Ahora, mientras cantamos la última canción, usted puede pasar al frente. Oramos por ti, pero vamos a demostrar nuestra fe y vamos a entrar en el 2026 conquistando como Dios quiere que conquistemos. Amén. Dios les bendiga y les amo en el Señor.